palabra, Padre, que dé su fruto, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora estamos y reprendemos y echamos fuera todo demonio, todo género de demonio, Padre, que quiere levantarse en contra de tu palabra, bendito Rey, en contra de tu iglesia que trae sordera espiritual, Padre. Sea tú reprendiendo y echando fuera de este lugar. Y sea tu Espíritu Santo bienvenido. Sea tu Espíritu Santo ministrando en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Aleluya, gloria a Dios. Sabe que estuve leyendo toda la semana esta palabra, amén. Y oraba y me iba a orar y le decía al Señor que me hablara, ¿no? Al Espíritu Santo que me ministrara. Y volvía y era lo mismo, ¿no? La palabra. Es como cuando usted dice, bueno, voy a dejar esto acá, no lo voy a usar más, no lo voy a tocar más, pero está ahí mirándolo ahí. Así estuve con esta palabra toda esta semana y le daba gracias a Dios por lo que Él ministraba a mi vida y lo que Él me enseñaba, ¿no? A través de esta palabra. Leímos el 16 que dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Bien sabemos que aquí habla, amén, de Goliat, amén. Está hablando de Goliat, que él atormentaba al pueblo, amén. Que él confrontaba al pueblo y lo atormentaba todo el tiempo. Y dice el 23, mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat del filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. ¿Sabe que meditaba en esto? Amén. Y meditaba sobre Goliat. Dice que él todo el tiempo estaba, ¿no es cierto?, atormentando al pueblo, todo el tiempo. Y todos esos varones de guerra que estaban ahí tenían temor cuando lo escuchaban hablar. Amén. Y sabe que Dios me mostraba en mi vida que mucho tiempo hubo gigantes en mí que me atemorizaban. Que mucho tiempo yo quería avanzar y no podía porque siempre estaba ese gigante ahí haciéndome atemorizar, provocando miedo y temor sobre mi vida. Amén. Entonces cuando yo quería hacer algo, quería avanzar, estaba eso, se aparecía ahí. Por un tiempo parecía que estaba todo bien, pero luego volvía a aparecer eso a causar temor en mi vida. Amén. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que a mí me provocaban temor era cuando mis hijos salían. Era un miedo que me agarraba, que me invadía totalmente. No tenía paz, no tenía tranquilidad cuando ellos salían. Llegué hasta el punto de a ellos instalarle en el celular una aplicación de GPS donde me decía dónde ellos estaban. Cuando yo no podía llevarlo hasta la escuela, lo llevaba a la parada y le hacía a ellos que activen el celular y por el mío yo miraba dónde iban. Y era una desesperación que a mí me agarraba, a tal punto que enloquecía todo lo que estaban a mi alrededor. Porque hasta ese punto me llevaba a ese temor. Yo hice que esa aplicación la tuviera mi mamá, mis hermanos, mis primos, todos los que estaban más cercanos. Le hacía que tuvieran ellos y que ellos miraran también dónde estaban mis hijos. Y ese era mi temor, era lo más grande. Ellos salían y lo primero que venía a mi mente, algo les va a pasar. En ese tiempo era que había muchos secuestros de chicos, de jóvenes. Se robaban a los chicos y traficaban los órganos de los chicos. Aparecían esas noticias y ese era mi temor. Aún yo estando en la iglesia no confiaba en aquel que es mayor que todas las cosas. Que Él nos dice que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos guarda, que bajo sus alas estamos protegidos, que estamos seguros. Y ¿sabe qué? Mis hijos me decían, mamá, vos tenés que confiar en Dios, dejarnos salir y confiar en Dios, que Él es el que nos guarda. Sí, pero no importa, ustedes díganme, cuando salen,
me avisan que llegaron a la parada, me avisan que subieron al colectivo, me avisan cuando bajaron, me avisan cuando llegan. Y si ellos no me avisaban, yo los empezaba a llamar. Los llamaba a uno, llamaba al otro. Y si no me atendía, llamaba a mi mamá, llamaba a mi papá, llamaba a mis hermanos. Ese era mi temor, ese era mi gigante. Ese me atemorizaba, traía malos pensamientos a mi vida. Esos miedos de decir, no me atendían ellos y yo ya pensaba, algo les pasó. Algo aconteció con ellos, algo malo les pasó. Y si le robaron, y si los secuestraron, y si los chocaron. Esos eran mis pensamientos. Pensamientos malos, pensamientos de miedo, de temor, ¿no? Entonces cuando ellos salían, eso aparecía. Yo no podía dejarlo a ellos salir, no tenía paz. Y si ellos no volvían o estaban con los chicos de la iglesia reunidos y se hacía cierta hora, yo llamaba a todo el mundo. A todos los de la iglesia llamaba. A mí no me importaba a quién era. Yo llamaba para saber dónde estaban ellos y que ya tenían que volver a casa, porque si no yo no podía dormir. Y ese era mi miedo. Y sabe que Dios me mostraba eso y me decía, ¿cuánto tiempo dejaste que ese gigante venciera en tu vida? ¿Cuánto tiempo dejaste que atormentara tu vida? Porque traía tormento eso a mi vida. No tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía gozo, no podía descansar en las manos del Señor y decir, Señor, si te lo entrego en tus manos cuando ellos salen, sé que tú los llevas y tú los traes. No podía. No podía. Y le doy gracias a Dios que Él me guardó de no terminar loca, porque me atormentaba muy mal ver a ellos que tenían que salir. Ni eso que no salían de fiesta ni nada, salían con los chicos de la iglesia. Y yo me atormentaba. Y ese era mi gigante, que venía cada tanto a atormentarme, ¿no? A poner temor en mi vida, a burlarse de mí, porque esos gigantes son espíritus en nuestras vidas, que se burlan de nosotros porque no estamos confiando en Dios, porque ellos vienen y dicen, ¿y dónde está tu Dios ahora? Y si algo les pasa, ¿no que tu Dios los iba a cuidar? Y se burlan de nosotros. Se burlan de nuestra falta de fe y de confianza que nosotros no tenemos. Amén. Y sabe que eso ministraba al Señor en mi vida. Y yo decía, no puede ser, Señor, que yo vivía así. ¿Cómo puede ser que estaba atada así a eso, que tenía eso frente mío? Y no entiendo cómo podía estar así. No entiendo, porque la verdad no entiendo. Y cómo mi temor, mi locura, me llevaba a hacer cosas locas también. ¿Sabe que una vez mi hijo tenía que volver de gimnasia y no llegaba? Había pasado 1 hora y él no llegaba. Salí a la calle, mi primo salió a buscarlo, salí a la calle, hasta paré un patrullero en el medio de la calle. Y me largué a llorar y yo le decía, no, a mi hijo me lo llevaron, algo le pasó. Nada, él había ido a acompañar a un compañero nada más y se había quedado sin batería el celular, por eso no me podía avisar. Y venía en el camino y a mí me agarró una locura y me puse a retarlo en el medio de la calle. Y la chica, la policía que estaba me decía, señora, cálmese, no le rete, háblele. No, ¿qué va a haber? Y una locura me agarraba. Hacía cosas locas por ese temor que había en mi vida, por ese gigante que me atormentaba siempre, porque no tenía confianza. ¿Y sabe por qué? Porque no leía la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros debemos leer su palabra y a través de su palabra viene la fe. Amén. Dice en el versículo, así que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué iba a tener fe yo si yo no leía la palabra del Señor? ¿Cómo iba a tener fe si yo solamente oía cuando iba a la iglesia y leía cuando iba a la iglesia y en mi casa no lo hacía? ¿Cómo iba yo a confiar en Dios? ¿Cómo iba a enfrentar a ese gigante y cómo iba a derrumbarlo si no tenía fe y no confiaba en Dios? Amén.
¿Y sabe qué? Así cada uno de nosotros nos enfrentamos con un gigante diferente. Amén. Sí, ¿Y sabe que algunos sienten el menosprecio? Sentimiento de abandono y de rechazo. Depresión. Almendra siempre cuenta, ella estaba en esa depresión. Amén. En el fracaso, ¿no? En la falta de perdón, en el dolor, en muchas cosas que usted quiera traer a su mente o que Dios traiga a su mente. Y muchos nos enfrentamos a esos gigantes. Hay jóvenes que están atados a la delincuencia, a las adicciones, a un montón de cosas, y tal vez quieren salir de eso, pero no pueden, porque ese gigante está parado ahí frente de ellos y no los deja ser libres. Amén. Aún en el matrimonio, ¿sabe cuántas veces yo, por misericordia de Dios, mi matrimonio sigue en pie? Porque yo, como yo era, podía haber destruido mi hogar. Y ese gigante estaba siempre ahí, atemorizándome. Muchas veces pensaba que mi esposo se iba a morir. Salía él a trabajar y yo me quedaba en mi casa sola y lloraba, porque a mi mente venía y me decía, ¿y si hoy lo encuentran a tu esposo muerto? Si te llaman y te dicen que se murió. Y eso eran mis temores. Ese era mi gigante. Y el temor trae un montón de cosas a la mente, al corazón. Y eso empieza a actuar, porque de la mente baja al corazón. Y empieza a trabajar y empieza a trabajar. Y se empieza a hacer cada vez más grande. Entonces nosotros vemos nuestro gigante grande y a Dios pequeñito. Amén, sí, Señor. Y a Dios lo vemos pequeñito, amén. Y ese gigante se presenta, se burla, nos confronta y no tenemos el valor nosotros de pararnos enfrente y decir hasta acá llegó. Seguimos leyendo en el 37, dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de oso, él también me librará de la mano de estos filisteos. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Más abajo en el 40 dice, y tomó su cayado y en su mano escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrún que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y en toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. ¿Sabe qué es lo que me impresionaba, ¿no?, de esta palabra? ¿Qué me impactaba? Amén. Que dice que David, él no temía. Él no temió, sino que él hacía saber cómo Dios lo había librado.
muchas veces, ¿no? Cómo lo libró de las garras de los osos, amén. Cómo Dios había guardado su vida de los peligros. Él tenía una confianza, una seguridad en Cristo, en Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Jehová. Y sabe que él se sintió, yo leía y yo imaginaba en mí que él se habrá sentido ofendido él, porque Goliat ofendió a Jehová, ¿no? Y ¿sabe qué? Muchas veces yo decía, ¿cuántas veces, no? Hemos pasado cosas, ¿no? Nos han dicho cosas, nos han confrontado o nos han hablado mal de nuestro Dios y nosotros hemos agachado la cabeza por miedo, por temor o tal vez por no saber cómo confrontar esa situación o no saber cómo hablarle a la otra persona. Amén. Y demostrarle que nuestro Dios no es cualquier cosa, que nuestro Dios no es un diosito más, que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él tiene poder. Amén. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos quedamos paralizados, porque esos gigantes que nos están rodeando, ese gigante que a cada uno le está rodeando, lo paraliza. El temor lo paraliza. El temor lo lleva a estar ahí inmóvil, a no hacer nada, a no reaccionar, a no pensar, a no leer la Biblia, a no saber cómo orar. Y sabe que así estaba yo, no sabía cómo orar. Por eso hoy valoro mucho el estudio que estamos teniendo, porque hay muchas cosas que yo le digo al Señor, si yo hubiese aprendido esto antes, o si yo hubiese entendido esto antes, muchas cosas en mi vida hoy serían diferentes. Muchas situaciones en mi hogar hoy serían diferentes. Porque de nada nos sirve estar en la iglesia y nos dan la palabra, la aprendemos todos, sí, pero no nos enseñan con profundidad y no empezamos a poner por obra en nuestra vida y en nuestro hogar, como nos dice el siervo y la sierva. Amén. Y yo meditaba en eso estos días y le decía, Señor, si yo hubiese aprendido todo esto antes, sé que muchas cosas hubiesen cambiado, pero sé que hoy es el tiempo y hoy tengo la oportunidad de cambiar otras cosas y de hacer que Dios reine en mi hogar de una manera diferente, de hacer que Dios tome el control de mi hogar, de mi mente, de mi familia, de mis hijos, de una manera diferente. Hoy sé cómo pararme y presentar batalla contra lo que se levanta contra mi hogar. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy usted que está aprendiendo se pare frente de ese gigante y empiece a darle batalla, empiece a derrumbarlo como hizo David. Él no dudó, si bien sí viene a traer temor y a traer un montón de cosas a nuestra mente, pero ¿quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Está Jehová. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos. No está cualquier persona. Está Jehová, Dios de los ejércitos. Y hoy entendemos que el Señor nos dio autoridad. Y así como el pastor y la pastora tienen la autoridad y reprenden y echan fuera y nos enseñan, esa misma autoridad ellos nos enseñaron que Dios nos dio en nuestras manos. Amén. Sí, entonces nosotros tomemos eso y usémoslo en contra de ese gigante que se levantó en nuestro hogar, que se levantó en nuestra vida, que se levantó en nuestra familia, que se levantó en contra de nuestros hijos, que se levantó en contra de nuestro matrimonio, que se levantó, sea en el área que se haya levantado, aún en nuestro ministerio. Porque cuánto más no se va a levantar si sabe que nosotros no queremos levantar y servirle al Señor. Entonces nosotros tenemos que pararnos frente a ese gigante con la misma confianza y seguridad que tuvo David y derrotarlo. Amén. Ir y decirle, yo te venceré. Amén. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Y ya no hay más lugar para ti en mi hogar, ni en mi vida, ni en mis hijos, ni en mi familia, ni en mi matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Rey. Gracias, Padre. Pero ¿sabe qué? Tenemos que pararnos nosotros. La decisión está en nosotros. Poner esa confianza en Dios. Porque David no dudó ni un segundo. Dice que era gigante. Imagínense. No, yo recordaba eso. Cuando iba a la escuela.
siempre estaba el que era más grande y el que era más malo, que molestaba a los más chicos. Y ese más chico iba a buscar a otro más grande para que lo defendiera. Entonces, si ese gigante viene a molestarnos, nosotros tenemos un gigante mayor que nos defiende. Amén. Y no es cualquier gigante, es nuestro Dios, es nuestro Padre, el que nos defiende, el que nos cuida, el que nos guarda y el que nos da victoria, el que nos lleva de victoria en victoria. Amén. Así que, ¿y sabe qué? Yo le decía al Señor, Señor, ¿y cuál era mi piedra? ¿No? Y ahí era cuando me dio ese texto, ¿no? Que le leí, la fe. La fe, cuando empecé a leer su palabra, cuando empecé a oírla, cuando empecé a entenderla, cuando empecé a estudiarla, mi fe empezó a crecer, mi fe empezó a aumentar, mi confianza estaba puesta en Dios, mis ojos están puestos en Dios hoy. Entonces, hoy mis hijos salen tranquilos y yo no los atormento. Yo les digo, me mandan un mensajito nomás cuando llegan. A veces se olvidan. Antes hasta por eso yo me enojaba. Hoy hasta yo me olvido que le digo que me manden un mensajito. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque Él me ayudó a vencer ese gigante. Amén. Jamás para usted es insignificante. Pero nosotros vivíamos atormentados de esa manera. Sí, Señor. Y hoy yo ya descanso en el Señor. Hoy descanso en Él. Pero ¿sabe qué? Mi fe creció. Y mi confianza creció en Dios. Entonces Él me dio la victoria. Entonces usted tome esa piedra que es el ayuno, que es la oración, que es la palabra, que es la intimidad con nuestro Dios, y tíresela a ese gigante. Amén. Que esa palabra, esa piedra no va a ser errada. Va a ir con certeza en el blanco donde tenga que ir. Va a golpear donde tenga que golpear. Y va a derrumbar ese gigante que está atormentando su vida y su hogar. ¿Y sabe qué? Cuando esté derribado, no se quede tranquilo. Haga lo que hizo David. Con su misma arma, córtele la cabeza. Para que no vuelva a molestar más, para que no se vuelva a levantar. Hay que cortar de raíz, nos dice siempre el pastor. Amén. Entonces, como nosotros estamos aprendiendo, hay que desarraigar, hay que arrancar, hay que quebrantar, hay que romper. Hagámoslo de raíz. Amén. Cortemos la cabeza a ese gigante y ya no le demos más lugar. No le temamos más, porque nuestro Dios está con nosotros. Y no es como dice su palabra, no es con lanza, no es con jabalina. Yo me enojaba antes y ya quería hacer justicia con mi propia mano, con mi propia fuerza, con mis pensamientos o con lo que yo creía que era. Iba a confrontar a la persona porque la persona se levantaba contra mí. Y yo ya iba con mi carne. Y no es con la carne. No es con la carne, es con su palabra. Es con lo que estamos aprendiendo hoy. Mire, con las armas de la milicia. Es con eso que nosotros vencemos. Es con eso que nosotros somos victoriosos. Amén. Es con eso que caminamos y vamos de victoria en victoria. Amén. Entonces aprendamos. Yo todos los días le digo al Señor, a veces me cuesta recordar todos los estudios, pero me pongo a leer y cuando le digo al Espíritu Santo, tráeme a memoria. Cuando yo esté pasando algo, tráeme a memoria lo que estamos aprendiendo, para que yo sepa cómo orar contra eso, para que yo sepa cómo tengo que sacarlo de mi vida. Amén. Entonces, a usted le cuesta, empiece a mirar, empiece a buscar, como nos decía el pastor. A mí me cuesta. Entonces yo me pongo a buscar, y a veces me siento mal porque le digo al Señor, Señor, no puede ser que a veces no pueda retener. Y ¿sabe qué me doy cuenta? Que todavía hay cosas acá, como estamos aprendiendo, hay fortalezas todavía, que hay que derrumbar. Entonces yo estos días oraba y le decía al Señor, Señor, si este es mi gigante, esta fortaleza, que no me deja a veces retener tu palabra, hoy lo voy a derrumbar. Si esto me está impidiendo avanzar y muchas veces me tiene bloqueada, no me deja entender algo, empiezo a orar, a quebrantarlo y a derrumbar. Pero ¿sabe qué? Primero le digo al Señor que me muestre, porque todos estos estudios me han traído luz a muchas cosas a mi vida. Y creo que a todos el Señor nos ha estado mostrando las cosas que todavía tenemos, las cosas que hay que derrumbar. Esos gigantes que por años han estado ahí,
por años han estado en nuestra vida y no nos han dejado avanzar, no nos han dejado ser feliz, no nos han dejado disfrutar de nuestra familia, como decía el hermano hoy. Porque yo no disfrutaba de mi familia tampoco. Porque eso estaba gobernando en mi hogar. No era Dios. Era todo lo que se estaba levantando, lo que se estaba gestando. Eran los mismos demonios gobernando mi hogar, mi vida. Aún más mi vida. Pero yo creía que era más mi esposo, que eran mis hijos. Y yo estaba bien. Pero hoy entiendo que era más mi vida la que estaba tomada que la de los demás. Amén. Pero ¿saben qué? Le doy gracias a Dios por su palabra, porque Él trae luz. Él trae luz a nuestras vidas. Siempre le digo al Señor en todas mis oraciones desde que aprendí: alumbra mis tinieblas, Señor. Todo lo que está ahí en lo más oculto de mi corazón y de mi mente, que yo digo no tengo, sí está, porque tú lo sabes, tú lo ves. Entonces alumbra mis tinieblas, Señor, y ilumina, saca la luz todo lo oculto en mi vida, saca la luz. ¿Sabe qué? Y no me da temor hoy decirle eso al Señor. Antes sí me daba miedo, porque no sabía con qué me iba a encontrar. Porque no estaba libre, porque no confesaba mis pecados. Entonces tenía temor de que el diablo venga, me acuse y me avergüence. Pero hoy no, porque hoy ya Dios hizo libre en mi vida. Entonces lo que está ahí oculto tiene que seguir saliendo. No tiene lugar ahí en mi vida, porque ahora tiene que reinar Cristo. Ahora tiene que reinar su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Tiene que reinar nuestro Dios. Ya no hay lugar para ningún gigante. Ya no hay lugar para ningún género de demonio en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y así vamos a ser vencedores. ¿Sabe qué? Pero enfréntese. Póngase de pie y enfréntese. Usted sabe a qué gigante tal vez se está enfrentando hoy. O cada uno sabe. Cada uno sabe qué es lo que tiene que vencer en su vida, qué es lo que tiene que vencer en su hogar. Entonces, pídale al Señor que le muestre y haga como David. Vaya con toda la confianza y con toda la seguridad de que Él está con usted y de que Él le va a dar la victoria. Amén. Así como Dios en cada área nos da. Porque si nos ponemos a meditar en todo este tiempo, un poquito, algo Dios nos dio victoria en algo en nuestras vidas. Amén. Algo Dios tuvo que ir sacando y trayendo victoria, trayendo luz. Algo Dios tuvo que ir cambiando en el hogar, como decía el hermano. Esa es una victoria, ese es un gigante derrumbado y una victoria que Cristo Dios. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios y ponernos enfrente de ese gigante con toda la seguridad y la confianza y decir: yo te venceré, como dijo David, porque Jehová te entregará en mis manos. No porque soy yo, porque Jehová te entregará en mis manos. Amén. Así que Dios le bendiga, iglesia. Póngase de pie. Gloria a Dios. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, papá. Empiece a poner por obra lo que estamos aprendiendo, iglesia. Empiece a poner por obra lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está entregando en nuestras manos. Es un gran tesoro, es un gran valor, es un arma poderosa lo que Dios nos está entregando en nuestras vidas en este tiempo. Y es para usarlo, no es para que esté guardada como nos dice el siervo. Lea, estudie, aprenda, ponga por obra. ¿Y sabe qué? Y vamos a empezar a ver el cambio. Vamos a empezar a ver cómo Dios nos levanta, cómo Dios levanta a nuestros hijos, cómo Dios levanta a su esposa, cómo Dios levanta al esposo, cómo Dios restaura. Aún aquellos que nos ven van a querer lo mismo que nosotros tenemos. Pero eso se tiene que ver, eso se tiene que manifestar. Amén. Así le invito, vamos a estar orando. Amén. Aquí está el Señor en este lugar. Amén. Y Él quiere entregarle la victoria en su mano. Él quiere que usted salga vencedor de este lugar. No que siga derrotado, sino que viva de victoria en victoria. Amén. Vamos a orar. Amén.